En el sótano, la arqueóloga Tess Chaikin escuchó los disparos y el grito de alguien que había sido herido. Después oyó unos pasos que se dirigían hacia el sótano. No sabía con certeza si se trataba del profesor Vance o de otra persona. Entonces recordó la abertura tapiada que había descubierto detrás de la mesa. Impulsivamente tiró las cosas que estaban sobre la mesa y buscó arrancar con gran esfuerzo los listones de madera que tapaban el boquete en la pared. Luego escuchó cómo la puerta del sótano se abrió y distinguió en las escaleras los zapatos del profesor William Vance. Sin perder un segundo, Tess localizó la pistola con la que Vance la había atacado. La agarró con manos temblorosas y apuntó a Vance, que avanzaba hacia ella. Él, con un gesto, le pidió que se calmara y siguió avanzando. Ella, atemorizada, cerró los ojos y apretó el gatillo. La pistola emitió una fuerte explosión. Y del cañón salieron 2 dardos con puntas de acero de los que partían finos cables que unían los dardos a la pistola. Uno de los dardos falló, pero el segundo le dio al profesor Vance en el muslo izquierdo. Durante 5 segundos sufrió una descarga de 50.000 voltios. Vance se sacudió y, paralizado, cayó al suelo con el rostro contraído por el dolor. Tess volvió de nuevo al boquete tapiado en la pared y le dio patadas hasta que al fin logró arrancar uno de ellos. Lo usó para desprender los demás y logró sacarlos a todos. Era la entrada de un oscuro túnel. Miró al profesor Vance retorciéndose de dolor, vio el codificador y los manuscritos antiguos que estaban a su alcance, y en un movimiento mecánico y medido, se devolvió, tomó los papeles y los metió en su bolso, y luego entró en la penumbra del túnel. Durante algún tiempo, Tess Chaikin recorrió el túnel cuando vio que éste desembocaba en otro más ancho y más alto, bañado por un riachuelo de aguas negras, y que éste, a su vez, desembocaba en un túnel aún más grande. Una capa de asqueroso lodo era arrastrada por la superficie y el olor era tan nauseabundo que Tess supo que estaba en una cloaca. Caminó por el centro, donde el agua le llegaba casi a las rodillas. De repente, vislumbró a los lados movimiento y color. Unos leves destellos de luz rojiza iluminaron la penumbra. Eran ratas que corrían por los bordes del turbio riachuelo. Entonces Tess escuchó como en un gran murmullo la voz del profesor William Vance, que tras reponerse había salido tras ella, llamándola. Siguió avanzando y llegó a una luz que venía de arriba, de una rejilla de ventilación. Oyó voces de gente. Vio que a unos 6 metros de distancia sobre su cabeza había personas caminando. Gritó muy fuerte pidiendo ayuda, pero nadie la oyó. Escuchó unos ruidos, un chapoteo en el agua, y pensando en el profesor Vance, siguió avanzando, y cada vez el túnel parecía más ancho, más oscuro y más húmedo. Luego se dio cuenta de que había llegado al final. Estaba frente a una pared de ladrillo, y no había ninguna salida. En otro lugar del oscuro laberinto de cloacas, el profesor William Vance pensaba en Tess Chaikin mientras avanzaba tratando de localizarla en la oscuridad. Ella se había apoderado de sus manuscritos antiguos y eso lo enfurecía. Se colocó el codificador en una posición más cómoda y siguió persiguiendo a Tess. Quería alcanzarla antes de que ella encontrara alguna de las diversas salidas que había en el subterráneo. Pensó que esta vez no cometería ningún error. Tess dudó un momento frente a la gran pared que estaba frente a ella. Entonces vio que en una de las paredes laterales había una puerta de hierro. Como pudo, Tess la empujó, abrió la puerta y descubrió una escalera de caracol que descendía hasta un túnel más grande que el anterior y estaba seco, por lo que pensó que no era una cloaca. Tess siguió andando. Entonces distinguió 2 siluetas a contraluz de una vela en el fondo. Eran 2 hombres harapientos que le cerraban el paso. Tess se volvió y corrió lo más que pudo para alejarse de ese par de vagabundos. No tenía ni idea de dónde ir. Anduvo a ciegas varios metros y localizó un hueco en la pared y de nuevo otra escalera que iba hacia abajo. La escalera desembocaba en un túnel mucho más grande y también seco, pero de paredes rectas. Ya no oía los pasos del profesor Vance ni sus gritos.
Avanzó lentamente mientras tocaba las paredes con la mano para orientarse y entonces escuchó un ruido. No eran ratas, ni era una persona. Era el ruido de un tren que se acercaba a ella y que parecía que la iba a atropellar. Pero en el último segundo, Tess pudo ver una pequeña hendidura en la pared y se pegó a ella lo más que pudo. Acurrucada allí, no abrió los ojos hasta que el tren pasó. Y Tess sintió un gran alivio. Descubrió que había llegado a una luminosa estación. Después, empapada y sucia, se puso de pie y exhausta y con las piernas temblorosas, Tess subió por las escaleras al encuentro con la civilización. Ahora, sentada en el carro de Sim Reilly, frente a la estación del metro de la calle 103, envuelta en una manta y sosteniendo un enorme vaso de café caliente, Tess comienza a hablarle de su encuentro con Vance, de cómo había llegado a la conclusión de buscar al profesor, de cómo lo había conocido años atrás y había ido al cementerio con la esperanza de encontrarlo y de que pudiese ayudarle a resolver lo sucedido en el asalto al Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Le habló de lo que Vance le había explicado, del fallecimiento de su mujer durante el parto y de cómo había culpado a su párroco por eso. Y repitió la frase que le había oído a Vance de que su descubrimiento pondría muchas cosas en su sitio. Le contó la historia del monje templario moribundo y del sacerdote al que se le había vuelto blanco el pelo. Y le contó que Vance le había disparado, del sótano, de la pelea y de los disparos que había escuchado y de cómo finalmente había logrado escapar. Al terminar su relato, Reilly la miró fijamente y le recriminó su actitud. Le dijo que ella no podía andar por ahí en busca de pistas para resolver el caso por su cuenta, que dejara actuar a la policía, que ese era su trabajo. Ella estuvo de acuerdo en que era muy peligroso y en que el profesor William Vance necesitaba ayuda, pues estaba desquiciado. Reilly quería saber dónde quedaba el escondite de Vance, pero ella no tenía ni la más remota idea del lugar. Entonces recordó los documentos en su bolso y se los dio a Reilly. Le dijo que en esos antiguos manuscritos templarios estaba la clave de todo el caso, y que por eso Vance necesitaba el codificador que había sustraído en el ataque al museo. Reilly le indicó a uno de los agentes que estaba allí que fotografiara los documentos y se excusó porque debía entrar a la estación a interrogar a los dos vagabundos y a tratar de localizar al profesor William Vance. Tess se quedó allí, en el carro de Reilly, cerca de otros vehículos de la policía que mantenían el bullicio habitual de una escena del crimen. Y pensó que a pesar de todo lo que le estaba pasando, se sentía muy bien con la presencia del agente Sim Reilly, pues no solo era muy eficiente como policía, sino que además estaba muy preocupado por ella. De pronto, su teléfono celular sonó sacándola de sus pensamientos. El identificador de llamadas mostraba el número de su casa. Era Eileen, su madre, preguntándole a qué hora iba a regresar porque ya su amigo había llegado y estaba esperándola y que ella lo había invitado a cenar. Tess oyó que el auricular cambió de mano y se ponía al teléfono una voz que le resultaba familiar. El profesor William Vance. El profesor William Vance estaba en su casa con su hija Kim y un frío aterrador recorrió el cuerpo de Tess. Se le hizo un nudo en la garganta. Vance le hablaba calmadamente. Le dijo que había decidido llegar antes porque el mensaje decía que era muy urgente, que se apresurara, que no podía quedarse mucho tiempo. Tess le rogó que no le hiciera nada a su hija ni a su madre. Vance le dijo que eso no ocurriría, que le acercara los documentos y que él seguiría su viaje. Ella le aseguró que iría de inmediato, pero que no le hiciera daño a su familia. Cuando trancó el teléfono, Tess quedó muda, intentando comprender lo que pasaba. Pensó en llamar a Reilly y decírselo. El profesor Vance, el desquiciado, el asesino, estaba en su casa, solo con su hija de 9 años y su madre. Pero no quería correr el riesgo de que su madre y su hija se convirtieran en sus rehenes, y menos en el estado mental del profesor Vance. Pero debía tomar una decisión inmediata.
miró a su alrededor. Cerca de allí estaba el agente tomando fotografías de los documentos que Vance le pedía. Fue hasta él y al ver que ya estaba terminando el trabajo, se apresuró a decir que necesitaba llevar los documentos al laboratorio cuanto antes. Los tomó y volvió al carro de Relly. Echó un vistazo en su interior, vio que tenía las llaves pegadas. Se metió en el carro y lo puso en marcha. Buscó a Relly con la mirada, deseando no encontrarlo. No estaba por allí y su compañero tampoco. Circuló lentamente entre los demás carros policiales y sonrió a un par de agentes que le indicaron con un gesto que pasara, mientras ocultaba el pánico que le embargaba. Cuando estuvo fuera, aceleró en dirección a su casa. Llena de todos los más funestos temores, Tess llegó a su casa. Sus manos le temblaban y su respiración era entrecortada. Se esforzó por sobreponerse. Tenía que calmarse. Abrió la puerta y entró al salón. El profesor Vance estaba sentado con su madre en el sofá, charlando amigablemente mientras tomaban sorbos en sendas tazas de té. Hasta los oídos de Tess llegó música procedente del cuarto de su hija Kim. Aparentemente, todo estaba normal. Su madre se adelantó a recibirla, alarmada por el estado deplorable en que se encontraba Tess. El profesor Vance también fingió extrañeza y hasta se mostró preocupado por su estado de salud. Ella dijo que estaba bien, forzando una sonrisa, y explicó a su madre que una tubería se rompió cerca del instituto y un camión al pasar le había puesto en ese estado. Su madre insistió en que se cambiara la ropa. Vance avanzó hacia ella irradiando cordialidad e interés. Le dijo que ya estaba por irse y que necesitaba los papeles y que en el estado en que estaba lo menos que quería seguramente era atender visitas. Aparentando calma, Tess metió la mano en su bolso y le extendió los documentos. Vance tomó los papeles y muy halagador se volvió hacia la madre de Tess y se despidió con mucha caballerosidad, agradeciendo su atención y gentileza. Luego salió muy rápido. Tess, aún con las manos temblorosas, se acercó hasta la puerta y lo vio alejarse en su carro, mientras su madre no paraba de elogiar la amabilidad del profesor Vance. Sola, en su cuarto, Tess, mirándose en el espejo, pensó en que nunca había estado tan sucia ni tan pálida. También pensó en lo furioso que estaría Relly. Ya él la había llamado y no tardaría en llegar. Tendría que darle una explicación. Pero ahora allí, sola, desnuda, le entraron ganas de llorar. No recordaba la última vez que había llorado, pero ahora no aguantaba más. Se sentía fatal y le temblaba todo el cuerpo, tanto por el miedo como al imaginarse lo peor que podía haber sucedido. Luego, un poco más calmada, mientras se duchaba y se quitaba la suciedad y el olor apestoso de su cuerpo, Tess aprovechó el rato para tomar algunas decisiones. Entre ellas que su hija y su madre necesitaban seguridad. Se le ocurrió la idea de que pasaran unas cortas vacaciones de verano en casa de su tía Hazel, que vivía sola en un pequeño rancho en Prescott, en Arizona. Y aunque su madre puso un poco de resistencia al comienzo, al final se convenció de que se iría por unos días con su nieta. Saldrían al día siguiente. Tess le prometió reunirse con ellas unos días después. Entonces sonó el timbre. Sería Relly. Debería explicarle muchas cosas. En el patio trasero de la casa, lejos de su madre y de su hija, Tess se reunió con Relly. Estaba furioso, más bien frustrado. Le reclamó a Tess por no haberle dicho de la presencia del profesor Vance en su casa. Podían haberlo capturado y acabar con todo eso. Tess se excusó y lamentó no saber qué hacer. Le dijo que imaginó un tropel de equipos y agentes especiales y negociaciones con el secuestrador, y que eso le dio mucho miedo. Relly la miró comprensivo y le dijo que había hecho lo mejor para su familia y que no podía culparse por eso,
que lo único que realmente importaba es que todos estuvieran bien, y así era. Ella le contó que tuvo que devolverle los manuscritos antiguos a Vance. Él dijo que tenían las copias, pero que por el momento ella se quedaría vigilada por un carro con agentes frente a su casa. Ella asintió indefensa. Entonces Relly la miró fijamente a los ojos y le preguntó por qué eso era tan importante para ella. Ella sonrió y le contestó que había algo en esos manuscritos, en esa historia que le hacía tener ganas de averiguar de qué se trataba todo, y que no todo el mundo descubre cosas maravillosas todos los días, que ella siempre mantenía la esperanza de encontrar algo más que unas piezas de cerámica, que ella tenía el sueño de cualquier arqueólogo, pero que seguramente para él sería un caso más. Relly, un poco más serio, le dijo que este caso no se trataba de un desafío académico o de un manuscrito y su significado, que era una investigación criminal en la que habían muerto muchas personas, que dejara que la policía lo capturara y que entonces ella podría investigar todo lo que quisiera. La invitó para que al día siguiente fuese al Comando Central a hablar sobre lo acontecido con el profesor Vance y a compartir sus conclusiones sobre el caso. Tessa sintió decidida. Sabía que a pesar de todo, estaba completamente involucrada en este caso. Al día siguiente, en la sede del FBI, Monseñor De Angelis escuchó el relato de Tess sobre el encuentro con el profesor William Vance en el cementerio y su posterior secuestro. Luego echó un vistazo a los demás presentes y con mucha discreción se masajeó la pierna adolorida donde le había rozado la bala disparada por Vance. Entonces pensó que de haber reducido a Vance, hubiera tenido que ocuparse de Tess Chaikin, y eso habría complicado las cosas. Necesitaba comprenderla mejor y conocer cuáles eran sus verdaderas intenciones. Así, mientras Tess hablaba, De Angelis se fijó en cómo Sin Relly la miraba. Era evidente que esa mujer lo motivaba. Cuando Tess terminó su relato, Relly intervino para mostrar en la computadora portátil las imágenes de la iglesia de la Ascensión en ruinas, el lugar donde había estado Tess, el escondite secreto del profesor Vance. Relly explicó que no era una iglesia cualquiera, que se había quemado hace 5 años y que su párroco había muerto en el incendio. Tess se crispó al escuchar aquello y recordó el nombre del padre McKay, el mismo al que Vance culpaba de la muerte de su esposa. Era el párroco muerto en el incendio. Su imaginación volaba, las fechas concordaban, pues el incendio tuvo lugar 3 semanas luego del entierro de la esposa y la hija de Vance. Tess no hallaba explicación alguna. Todo le parecía tan contradictorio. Por un lado, Vance era un erudito, un profesor encantador, y por otra parte, alguien capaz de matar. Relly la sacó de sus pensamientos, retomando la palabra, para decir que necesitaban averiguar pronto lo que perseguía Vance, y que como Tess fue la primera en ver la conexión entre él y los templarios, que revisaran paso a paso lo que había descubierto hasta ahora para tratar de anticiparse al próximo movimiento de Vance. Entonces Tess comenzó por explicar los orígenes de los templarios. Contó cómo los 9 caballeros se presentaron en Jerusalén, sus 9 años de reclusión en el templo y las teorías que sostenían que habían pasado ese tiempo excavando en búsqueda de algo, su inexplicable y vertiginoso ascenso, sus victorias en las batallas y su derrota final en Acre. Les habló del regreso de los templarios a Europa, de su poder y de su arrogancia, de lo mucho que habían molestado al Papa y de la oleada de persecuciones que acorraló a los templarios mientras los acusaban de herejes. Explicó que decenas de obispos se volvieron contra ellos y los templarios tuvieron que huir, pero que al parecer su tesoro desapareció con ellos. Jansson, el jefe de Relly, con la copia del manuscrito en la mano, dijo que si esos papeles eran una especie de mapa del tesoro, ahora Vance podía descifrarlo, porque tenía el codificador de discos para hacerlo. Pero Tess no bajó la guardia. Explicó que para ella Vance buscaba algo más que dinero,
porque si no se hubiera llevado muchas cosas más del museo. Entonces Tess habló de las teorías esotéricas acerca del tesoro templario, incluida la idea de que se relacionara con una protección secreta de la descendencia de Jesús de Nazaret. De Angelis, que la miraba impasible, esta vez le dedicó una sarcástica sonrisa. Dijo que las conjeturas acerca de la descendencia de Jesús surgían cada cierto tiempo, tanto en la literatura como en los pasillos de las universidades, y que nunca dejaban de tener interés, pero que si iban a comentar teorías fantásticas, habría que revisar otra posibilidad, ya que mucho del interés que despertaban los templarios tenía su origen en que nadie podía explicar cómo se hicieron tan ricos y poderosos en tan poco tiempo. De Angelis miró fijamente a Tess para decir que se refería a los secretos de la alquimia, la fórmula que transforma los metales ordinarios en oro. En la sala de reuniones, todos se quedaron callados, estupefactos, mientras De Angelis exponía brevemente su teoría sobre la misteriosa ciencia. Dijo que la alquimia llegó a Europa a través de las cruzadas y que sus experimentos se basaban en la teoría aristotélica de la tierra, el aire, el fuego y el agua, y que la alquimia no se quedó solo en la búsqueda de una fórmula que transmutara el plomo en oro, sino que además prometía descubrir los secretos de las transformaciones fisiológicas, como curar las enfermedades y rejuvenecer a las personas. De Angelis explicó que aunque él no le daba crédito a esa teoría, la alquimia le prometía a todo aquel que descubriera sus secretos riqueza, longevidad y hasta inmortalidad, y que por eso en el siglo XII era una ciencia misteriosa, ya que se servían de extraños instrumentos, conjuros místicos, simbolismos en códigos secretos y colores sugerentes. Según De Angelis, eso explicaba por qué el Vaticano no se opuso a la persecución de los templarios, y que en el caso del profesor William Vance, todos sabían que sufría alucinaciones y que seguramente se había embarcado en la búsqueda del absurdo secreto de la alquimia, y tarde o temprano se daría cuenta de que perseguía una idea fantasma. Todos guardaron silencio cuando De Angelis terminó su exposición. De Angelis miró fijamente a Tess, que se mantuvo callada, intuyendo que su teoría sobre la alquimia y sus secretos no la había convencido. Sabía que Tess era un inminente peligro para sus planes. Relly estaba realmente encantado de llevar a Tess a su casa, mientras ella se mantenía a su lado, escuchando la música y contemplando el sol del atardecer. Se alegró de haber aceptado su ofrecimiento. Se sentía relajada y segura. Se había dado cuenta de que le gustaba estar cerca de él. Le gustaba su firmeza, su determinación, su honestidad. Tess sabía que podía confiar en él. Pensó en que ahora que King y su madre se habían ido a Arizona y la casa estaba vacía, le gustaría tomar un baño caliente y una copa de vino tinto. Cuando llegaron a su calle, las farolas estaban encendidas, y al ver su casa, a Tess le vinieron a la memoria todos los miedos y las inquietudes de los últimos días. La presencia del profesor William Vance como amenaza para ella y su familia aún estaba presente. Pasaron junto al carro de policía que custodiaba su casa y Relly saludó a la gente que hacía guardia. Cuando se detuvieron, Tess estaba un poco nerviosa. No sabía si pedirle o no a Relly que entrara un momento con ella, pero él ya había decidido entrar. Necesitaba echar un vistazo para asegurarse de que no hubiera nada extraño en la casa de Tess. Así lo hizo. Y mientras Relly subía hacia las habitaciones, Tess se dejó caer en el sofá y tomó el teléfono para llamar a casa de su tía Hazel. Ya habían ido a recoger al aeropuerto a King y a su mamá, y habían ido a cenar. Tess habló brevemente con su madre, mientras su tía iba a buscar a King, que estaba viendo los caballos en el establo. Cuando habló con ella, estaba completamente emocionada ante la idea de montar a caballo en las mañanas.
Cuando Relly regresó de revisar las habitaciones superiores, ella lo invitó a tomar algo, pero él le dijo que estaba guardando la cuaresma, 40 días sin tomar líquidos. Tess se sorprendió, pero Relly le explicó que cuando su padre murió, él era muy pequeño y la pasó muy mal, y que la única persona que le dio su apoyo fue el cura de su parroquia, que lo ayudó a superar los momentos difíciles, y eso ya formaba parte de su vida. Tess le explicó que su familia no era muy religiosa, que en su casa siempre se respiró un ambiente académico, arqueológico y científico, y que les resultaba muy difícil pensar en Dios como algo absoluto y divino, aunque ella se consideraba más agnóstica que atea. Relly miró fijamente a Tess y, tratando de ahondar en lo más profundo de su pensamiento, le preguntó su opinión sobre el profesor William Vance. Ella le dijo que cuando lo conoció era un hombre encantador y casi justificó su cambio por lo que le ocurrió con lo de su hija y su esposa. Relly la miró casi acusándola, recordándole lo que hizo en el museo. Tess se sintió incómoda, pero le explicó que Vance lo que necesitaba era tratamiento y que no lo metieran en la cárcel, que necesitaba ayuda. Él convino que para que eso ocurriera, primero había que capturarlo, que Vance era peligroso. Tess iba a decir otras cosas, pero Relly se despidió rápidamente, dejándola totalmente desconcertada con su actitud. En la noche, Sin Relly y su compañero Nick Aparo se dirigieron a la terminal de transporte de carga en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el Congreso había aprobado la Ley de Seguridad de la Aviación y el Transporte. De esta manera, cualquier persona u objeto que entrara en Estados Unidos debería pasar unos controles mucho más estrictos. Por todo el país se habían instalado dispositivos para detectar sustancias explosivas, tanto en los pasajeros como en el equipaje. Así, cualquier cargamento que llegara al país por aire, tierra o mar era inspeccionado con sofisticados sistemas de rayos X desplegados en todos los puntos de entrada. Así que para Relly, los objetos venidos del Vaticano para la exposición del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York deberían estar en los registros de las aerolíneas italianas. Pasaron a la sala de operaciones de la empresa Alitalia, en la que un técnico se dedicaba a recuperar en una computadora las imágenes almacenadas en un banco de datos. Relly le explicó que la caja que les interesaba era una muy peculiar y sugirió que pasara lentamente las imágenes del embarque del Vaticano, y así fue. Con el pulso acelerado y recriminándose internamente por no haber pensado antes en esa posibilidad, Relly vio en la pantalla cómo aparecían perfectamente los objetos: crucifijos, estatuillas, imágenes de santos. La resolución era asombrosa, mucho mejor de lo que se había imaginado. Y entonces, entre el torrente de confusas imágenes, apareció lo que buscaban. Relly le hizo un gesto al técnico para que se detuviera. Allí estaba. La pantalla mostraba una imagen nítida en la que aparecía, en el interior de uno de los embalajes, el codificador de discos en toda su plenitud. Tres días después, cuando entró a la sala de conferencias del FBI, Tess quedó muda al ver lo que había encima de la mesa. En ese instante pensó que nunca se separaría del caso. Allí estaba, como una aparición mágica, una réplica exacta del codificador multidisco hecha de metacrilato. Tess miró a Relly completamente atónita. Él se había desaparecido por 3 días y le había guardado la sorpresa, porque cuando la llamó para que se acercara a la reunión, le había dicho que era solo para repasar lo conversado. De pronto, Tess se percató de que había más gente en la sala. Estaba el jefe Johnson, Mick Aparo, la agente Amelia Gaines, unas cuantas personas más que no reconoció, y Monseñor De Angelis. Relly se acercó a Tess para entregarle unas fotocopias y le presentó a una de las personas que no conocía, Terry Kendricks, el constructor de la máquina.
A Tess le resultó difícil apartar sus ojos de la réplica del codificador. El mismo Kendricks le dijo que funcionaba perfectamente, que un equipo de traductores ya la había utilizado. Entonces Tess cayó en cuenta de las fotocopias que tenía en sus manos. Era una carta fechada en mayo de 1291, el año de la caída de Acre, la última ciudad que perdieron los cruzados. Era demasiado emocionante, como si pudiera viajar en el tiempo para leer ese escrito antiguo que tenía en sus manos. Tess comenzó a recordar lo que había leído alguna vez. En 1291, durante la travesía del Falcón Temple, Aimar de Villiers había colocado el pequeño cofre labrado en el mascarón de proa del barco para tratar de salvar el secreto de los templarios. Y luego del naufragio, en una iglesia donde descansaba durante su huida, Aimar de Villiers había enterrado en el piso de losas, que tenía escrito nombres y fechas, un saco de cuero, y entregó a Martín de Carmaux una carta que debía recibir el gran maestre del Temple de París, escrita en clave por si caía en manos de los enemigos. Un documento donde estaba escrito parte del secreto de los templarios. Y ahora esa carta estaba allí, descifrada, en sus manos, y podía leerla. El pensamiento de Tess vagó un rato en su viaje medieval, pero la voz del jefe Janson la devolvió a la realidad. Él daba por sentado que para ese momento el profesor William Vance también habría descifrado el texto. Raleigh lo apoyaba en su idea. Tess lo miraba sin pronunciar palabra. Sentía un hormigueo por todo el cuerpo. Estaba emocionada. Para ella esto era su ciudad de Troya, su propio Tutankamón, y se preguntó si alguno de los que estaban sentados alrededor de esa mesa estaría tan fascinado como ella por la carta que tenía en sus manos, o si solo estaban interesados en la carta en la medida en que los ayudara a resolver el caso. Sin embargo, la intervención del jefe Janson dejó claro que aún no sabían de qué se trataba todo eso, pero que por lo menos sabían que el pueblo se llamaba Fonsalis. Janson miró interrogante a Kendricks, pero este solo atinó a decir que ese nombre no aparecía por ninguna parte, que en la Europa del siglo XIII no tenían mapas muy elaborados, pero que había un grupo de hombres trabajando en eso y que sería cuestión de tiempo localizar al pueblo de Fonsalis. Aparo intervino para decir que era posible que el profesor Vance tampoco supiera dónde estaba ese pueblo. Tess lo interrumpió para advertir que no había que estar tan seguros, pues esa era la especialidad de Vance, que tal vez esa palabra estaba en algún misterioso manuscrito de la época, y esos datos Vance sabía cómo localizarlos. Janson insistió en que había que averiguar dónde quedaba ese pueblo para poder atraparlo, y pidió ayuda a Monseñor de Angelis, que no había dicho ninguna palabra desde el comienzo de la reunión. De Angelis dijo que un grupo de expertos comenzarían la indagación en las bibliotecas para localizar a Fonsalis. El jefe Janson miró a Tess y le preguntó si había alguna posibilidad de adelantarse a William Vance. Kendricks pulsó la computadora y en la enorme pantalla de plasma del salón apareció un mapamundi que le sirvió a Tess para explicar que si los templarios salieron de la ciudad de Acre, que está justo en lo que ahora era Israel, y zarparon en el Falcón Temple rumbo a Chipre, debieron de navegar hacia el norte antes de girar al oeste, pero si la tormenta hundió al Falcón Temple, llevándose el secreto de los templarios, los que lograron llegar a la orilla lo hicieron por el sureste de Turquía o al oeste de Chipre, y que entonces habría que centrarse en esa área, porque en la carta no tenían nada que los orientara. Janson preguntó si Vance creía que lo que perdieron seguía allí esperándolo a él, y que cómo saber si los templarios no mandaron hombres a recuperarlo. Tess rememoró la historia del monje y el sacerdote que Vance le había contado, y que ella suponía que Vance tenía la esperanza de que nadie conocía aún ese secreto. La reunión terminó con órdenes precisas de investigar sobre los naufragios de esa zona, a ver si aparecía el nombre del Falcón Temple entre ellos. Todos con la misión de determinar la situación precisa del pueblo de Fonsalis, donde supuestamente yacía el secreto milenario de los templarios.
Frente al ascensor, Tess y Relly se detuvieron a comentar acerca de la reunión. Ella estaba sorprendida de que Relly la llamara cuando casi le había pedido que dejara el caso. Él se justificó argumentando que su experiencia como arqueóloga era una ventaja importante y que con su ayuda podrían detener a William Vance en el pueblo perdido de Fonsalis. Tess aseguró que iba a investigar, que no descansaría hasta saberlo. Relly le rogó que tuviera cuidado esta vez. Tess seguía sonriendo cuando salió del edificio del FBI. Sabía con certeza que entre ella y Relly había algo y le gustaba lo que sentía. Mientras pensaba en eso, no podía dejar de darle vueltas a lo que había sugerido De Angelis acerca de que el misterioso secreto templario estaba relacionado con la alquimia. La idea la perseguía, y cuanto más pensaba en ella, menos creíble le parecía, aunque Monseñor se hubiera mostrado muy seguro al hablar de eso. Tess se preguntaba qué era en verdad lo que guardaban tantos años de misterio y qué podía guardar un pequeño cofre para que la gente matase por ello. De pronto, la palabra Fonsalis se cruzó por su mente y sabía que tenía muchas horas de investigación por delante para tratar de resolver ese enigma. Se aseguraría de tener su pasaporte listo y una conversación telefónica con su madre para explicarle que tardaría varios días más en reunirse con King y con ella en Arizona. En su lujoso cuarto del hotel, Monseñor De Angelis se mostraba preocupado por los problemas potenciales que debía enfrentar y con el giro que había dado el caso. Estaba consciente de que ya no tenía la ventaja con la que había localizado a los jinetes y que ya de nada le servía estar al tanto de una investigación que se encontraba en un callejón sin salida. Pensó que tendría que tomar otra dirección. Sacó un montón de fotografías, las colocó encima de la cama y las examinó una a una. En todas aparecía Tess, entrando y saliendo de la sede del FBI, entrando y saliendo de su casa, de su despacho del Instituto Manoukian. Había fotos de lejos, de media distancia y primeros planos, pero en todas Tess emanaba la misma seguridad y determinación que mostraba en las reuniones. Además, era imaginativa y tenía iniciativa. De Angelis pensó que sus conocimientos en la materia de los templarios y su relación con William Vance la convertían en una útil aliada y también en una peligrosa rival. De Angelis sabía que si alguien era capaz de resolver el enigma, esa era Tess. Y también sabía que ella no compartiría, no revelaría su descubrimiento. Así que De Angelis estaba decidido a seguir todos sus pasos para arrebatárselo a como diera lugar. En su oficina del Instituto Manoukian, Tess había perdido la noción del tiempo. Ya era de noche y en el instituto no había nadie. Hacía varias horas que trabajaba en su computadora, revisando archivos y páginas de internet. Los últimos 2 días habían sido igual de agotadores. Se había quedado en la biblioteca de la Universidad de Columbia, hasta que prácticamente la habían echado de allí. La noche anterior había llegado a su casa de madrugada, con un montón de libros, y los había revisado todos antes de quedarse dormida, pero solo por unas horas. Ahora, en su oficina, sentada frente a su mesa con los ojos cansados, seguía revisando una pequeña pila de libros. Ocasionalmente, algún dato le interesaba y lo consultaba emocionada en los motores de búsqueda de Internet. De momento, Tess se sentía fracasada. No tenía indicios de esa palabra que tenía grabada en su memoria y que aún no había conseguido: Fonsalis. Se levantó y miró por la ventana mientras se frotaba los ojos cansados. Se quedó mirando un punto fijo y de pronto le llamó la atención el gran sauce llorón que presidía el jardín. Sus delgadas ramas se balanceaban con la brisa nocturna. Recordó lo que había leído durante su investigación. El pueblo donde habían ido a parar los sobrevivientes del naufragio del Falcón Temple lo describían con un gran sauce llorón frente a la iglesia al lado de un pozo. Y aún más intrigada por la coincidencia,
Tess recorrió el patio del instituto y fue directamente hacia el árbol, que había sido traído hacía más de 50 años por el fundador armenio del instituto, quien lo plantó en memoria de su padre, quien, junto con otros 200 intelectuales armenios y líderes de comunidades, había sido asesinado por los turcos. Tess fue directamente hacia la placa con la inscripción que ella había leído miles de veces. Allí decía que el árbol pertenecía a un género más amplio llamado Vitisalix y que era la clasificación taxonómica específica del sauce llorón, Salix babilónica. Tess casi gritó de la emoción cuando leyó aquello. Ahora sí tenía algo. Ahora el nombre de Fonsalis significaba algo para ella. A la mañana siguiente, en su oficina del FBI, Relly recibía el informe de Aparo. Había aparecido un cadáver en una callejuela detrás de un edificio en Queens con restos de lidocaína en la sangre y marcas de un pinchazo en el cuello. El nombre de la víctima era Mitch Addison. Relly sintió un gran desasosiego y la sensación de que el caso se le escapaba de las manos. Ya iban 3 muertes seguidas casi de la misma manera. Relly pensó que si esos eran los hombres que asaltaron el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, solo quedaba uno. Pero tenía que apurarse si quería encontrarlo antes que el asesino. La puerta se abrió y apareció Monseñor de Angelis. Mostró falsa preocupación frente a Relly. Le advirtió que tuviera cuidado con Tess, que esa mujer no era de confiar, pues estaba bastante obsesionada con el tema del secreto de los templarios, y que si llegaba a descubrir algo, Tess no se lo comunicaría a nadie. Las palabras de Monseñor flotaron en su pensamiento un buen rato, luego de que éste se marchara. Relly dudó, pero pensó que Tess no era tan temeraria como para irse sola a otro país sin saber lo que estaba buscando. Levantó el teléfono y llamó a la gente que hacía guardia delante de la casa de Tess. Pero los informes del otro lado del teléfono no fueron agradables para Relly. El agente la había visto llegar en la noche, pero a esa hora de la mañana no había indicios de que Tess estuviera en su casa. Relly pensó que la había subestimado. Si había logrado averiguar algo, ella misma se encargaría del caso. Tess se había marchado. Tess hacía cola frente al mostrador del Turkish Airlines en el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Su teléfono celular sonó repetidas veces, pero Tess no quería contestar. Cuando pensó que podía ser Relly el que llamaba, se le hizo un nudo en la garganta. Pensó que viajar sola era una de las decisiones más difíciles que había tomado en su vida. Pero iba a llevar a cabo su plan y no podía hablar con nadie. Compró su boleto y rápidamente pasó por el control de pasajeros y llegó a la sala de embarque, donde se dejó caer en una silla. No podía creer lo que estaba haciendo. Analizó lo que le había ocurrido en las últimas horas, cuando encontró una pista y se disparó su adrenalina. Y estaba allí, esperando un vuelo nocturno para salir del país detrás de su intuición de arqueóloga. Cerró los ojos y nuevamente pensó en Relly y lo que pensaría éste cuando se enterara de que había viajado sin decirle nada. Estaba ensimismada en sus pensamientos cuando sintió la presencia de alguien frente a ella. Abrió los ojos y vio a Relly que la miraba tenso. Relly le increpó sobre lo que trataba de hacer. Estaba molesto. Le reclamó por ser tan temeraria y le advirtió que su vida corría peligro si seguía sola en esto, que le tocaba a la policía hacer la investigación, que ya 3 de los jinetes que habían asaltado el museo habían muerto de manera extraña, violenta. Pero Tess parecía no entender lo que encerraban las palabras de Relly. Hizo un movimiento, decidida a marcharse cuando escuchó la voz en los parlantes anunciando la salida de su vuelo. Relly, rendido ante la decisión de Tess, insistió, tratando de que al menos le dijera dónde estaba el pueblo de Fonsalis. Pero en el altavoz se escuchó el último llamado a los pasajeros. Entonces Tess se despidió sobriamente de Relly y avanzó hacia la empleada que comprobaba la tarjeta de embarque.
Relly quedó allí, mirándola impotente. En el avión, Tess se acomodó en el puesto de la ventanilla y se percató que nadie ocupó su puesto contiguo. Estaría sola durante las 10 horas del vuelo. Las turbinas del avión sonaban fuertes mientras la tripulación iba y venía por los pasillos, ultimando los preparativos del despegue. Miró por la ventanilla al personal de tierra que apartaban el equipo de servicio del avión y se sintió un poco emocionada por el viaje. Pero cuando pensó en la extraña muerte de los 3 jinetes, sintió escalofrío. No pensó más en eso. Solo quería que el avión arrancara ya y que pudiera hacer su descubrimiento para el mundo. Para calmarse, tomó una revista del avión y hojeó las primeras páginas, en el momento que escuchó cierto revuelo en la parte delantera del avión. Su cuerpo se tensó cuando vio a Relly en el pasillo que avanzaba hacia ella. Tess estaba perpleja y furiosa. Esperó que Relly estuviera cerca de ella para gritarle que no la sacaría del avión tan fácil, que no la tocara. Estaba dispuesta a resistir lo que fuera. Entonces Relly sorpresivamente se sentó a su lado en el asiento vacío y se abrochó el cinturón. Le quitó la revista de las manos y le preguntó si sabía qué películas pondrían durante el vuelo. Relly viajaría con Tess. El agente del FBI, Sim Relly, se sentó en el avión, al lado de Tess Chaikin, la temeraria antropóloga que había decidido ir sola luego de descifrar el enigma tras los pasos del secreto de los templarios. Ella aún no salía de su asombro, pero la decidida actitud de Relly de acompañarla en su osadía la convenció de que éste hablaba en serio y de que iba a acompañarla en su viaje. Tess respiró profundo y admitió su derrota con un indefinible gesto amoroso. A ella le gustó mucho la decisión de Relly. Pero en el mismo avión, 6 filas detrás de ellos, Jock Plunkett no estaba nada cómodo. Odiaba viajar en avión, pues no permitían fumar, y menos en un vuelo de 10 horas. Había tenido suerte. Le encargaron vigilar a Tess y como había un coche patrulla frente a su casa, tuvo que hacerlo desde cierta distancia. Y fue exactamente eso lo que le permitió ver que Tess huía por la puerta trasera. Atravesó los jardines de algunas casas vecinas y subió a un taxi que la esperaba muy cerca de donde él vigilaba. Había alertado a De Angelis de inmediato y luego la siguió hasta el aeropuerto. Ya había informado a De Angelis sobre la presencia del agente del FBI en el vuelo. No los perdía de vista para nada. Se había fijado que Relly no llevaba equipaje de mano y Tess había metido una maleta en el compartimiento encima de su asiento. Y ese era su objetivo. Tenía que ser paciente y esperar a que llegara el momento para fijar en la maleta de Tess el rastreador GPS. Por su parte, De Angelis llegaba en ese momento al aeropuerto Teterboro de Nueva Jersey. Situado a 11 kilómetros de Manhattan, tenía menos ajetreo y podía pasar inadvertido al volar en jet privado. Monseñor De Angelis estaba casi irreconocible. Se había cambiado su aspecto eclesiástico por un elegante y costoso traje negro con una camisa azul. Ya no llevaba sus lentes de vidrios ahumados, sino unos con montura al aire. Tampoco llevaba su viejo maletín de piel, sino otro metálico y delgado. De esa manera, la limusina negra lo llevó justo a la puerta del avión. De Angelis pasó y se sentó. Miró el reloj y supo que aterrizaría en Roma antes de que Tess y Relly llegaran a Estambul. El jet que utilizaba era más veloz que el gigantesco Airbus de 4 motores en el que viajaban Tess y Relly. Pensó en el dilema que le planteaba la arqueóloga, porque el FBI lo que pretendía era apresar al profesor William Vance, pero en cambio Tess perseguía más. De Angelis sabía que Tess investigaría hasta las últimas consecuencias en búsqueda de su objetivo, el secreto de los templarios.
Cuando el avión había establecido su vuelo en velocidad crucero, Tess empezó a contarle a Raleigh lo que había averiguado sobre Fonsalis y los templarios. Le dijo que no existía ningún pueblo llamado Fonsalis y que no había existido nunca, y que en latín fons significaba pozo y salis quiere decir sauce, y que realmente el significado era el pozo del sauce, y que el nombre árabe del pueblo era Bir el Sisaf. Tess sacó un mapa y una fotocopia del viejo libro que había encontrado y le explicó a Raleigh que había encontrado el diario de Al-Idrisi, un viajero famoso árabe. En realidad, uno de los cartógrafos de la época que había escrito numerosos detalles de sus viajes por África y al mundo islámico, y que en uno de los diarios menciona el pueblo y la iglesia saqueada. Tess le explicó que si seguían la misma ruta de los mapas de Al-Idrisi, podrían dar con el pueblo y la iglesia. Tess le advirtió a Raleigh que seguramente el profesor Vance ya había resuelto el enigma. Siguieron hablando, pero las horas parecían segundos para ellos. Tess le contó lo de su divorcio del periodista Doug Merritt, presentador de un noticiero de televisión en Los Ángeles, y cómo luego de una bonita relación, él comenzó a controlarla y a ser cada vez más estricto, hasta que él se enamoró de una compañera de trabajo. Tess acusó cansancio en un momento y se quedó dormida, mientras Raleigh la miraba, visiblemente motivado por esa mujer tan desconocida y tan cautivadora para su vida. Pero 6 asientos más atrás, Joe Plunkett, el emisario de Monseñor de Angelis, los vigilaba. Era media tarde cuando Tess y Raleigh llegaron al aeropuerto de Dalaman. Estaban agotados a pesar de haber dormido unas 4 horas durante el vuelo transatlántico. Pero no había tiempo para descansar. Debieron esperar otras 3 horas en Estambul hasta llegar a esta zona de la costa sur, donde comenzarían su recorrido en búsqueda del secreto templario. Raleigh pasó parte de la espera de su equipaje informando a su colega Mick Aparo de los últimos acontecimientos. Y luego mantuvo una acalorada discusión con su jefe Johnson, ya que a este no le había gustado que Raleigh acompañara a Tess, en vez de haberla llevado detenida a la sede del FBI. Sin embargo, el jefe Johnson ordenó a uno de sus agentes contactos en Estambul, Vedat Ertugrul, que colaborara con Raleigh en todo. Este le aseguró a Raleigh que podía darles una escolta de policía local, pero Raleigh declinó esa oferta y solo le pidió que informara a las autoridades de su presencia en el país. Ertugrul le dio unos documentos para que los utilizara en lugar de su pasaporte y el teléfono satelital que a través del Departamento de Defensa y la Estación Terrestre de Hawái le permitiría comunicarse con quien quisiera desde prácticamente cualquier parte del mundo. Además, Raleigh había comprado unas ropas más adecuadas para el viaje y llevaba consigo su pistola Browning, para la que el agente Ertugrul le entregó cargadores y balas adicionales. Tess, por su parte, había aprovechado para llamar a casa de su tía y hablar con King y su madre. Extrañaba mucho a su hija y le costó muchísimo explicarle a su madre sobre su viaje y el tiempo que iba a demorar hasta encontrarse con ellas. Tess pensó en decirle que estaba en Turquía, pero de pronto se dio cuenta de que eso empeoraría las cosas. Tan absorta estaba Tess en sus cavilaciones que no vio al hombre de rostro pálido, John Plunkett, que tropezó con ella mientras cruzaba el concurrido aeropuerto mientras iba al baño. Plunkett dio un traspié con la maleta de ruedas de Tess, pero se la devolvió gentilmente y se aseguró de que ella estuviera bien antes de seguir su camino. Tess tomó su maleta sin advertir nada extraño en el hombre y sin darse cuenta del diminuto rastreador GPS de color negro que Plunkett había fijado cerca de las ruedas de la maleta. Raleigh alquiló un rústico 4x4 ligeramente destartalado y junto a Tess salió a buscar a un grupo de caballeros templarios que siglos atrás habían sufrido un naufragio. El agente Ertugrul los había provisto de algunas otras cosas más para el viaje, entre las que había un paquete de botellas de agua mineral, 2 sacos de dormir y una pequeña tienda de campaña. Mientras Raleigh conducía, Tess se esmeraba contrastando diversos mapas e indicaciones que había recogido de la carta que había descifrado el FBI de Aimé de Villiers. Tess y Raleigh atravesaron campos de pastoreo y antiguas casas rodeadas de pinos, con gruesas paredes de piedra y vallas de acero forjado oxidado. Tardaron menos de 1 hora en llegar a Collejis,
un pequeño pueblo junto a un lago legendario. Siguieron recorriendo carreteras, olivares, campos de maíz y plantaciones de tomates. Por momentos ascendieron por colinas boscosas, en las que de vez en cuando surgía un pequeño pueblo silencioso. A ratos, Tess se emocionaba al comprobar que había pasajes del diario del viajero Al-Idrisi que coincidían con el trayecto por el que ahora transitaban. Y por momentos pensó en los caballeros templarios que con dificultad y desesperación habían cruzado esas tierras hacía tantos años. Cuando cayó la noche, Relly propuso acampar hasta el otro día. Sin embargo, Tess quería seguir el viaje porque suponía que estaban a unos 50 kilómetros. Pero Relly impuso su razón, basado en lo peligroso de chocar en la oscuridad y accidentarse. Él no quería riesgo de esa naturaleza. Se bajaron del carro y echaron un vistazo. Tess miró la luna creciente sobre sus cabezas. Daba la impresión de que estaba cerquísima y las montañas que las rodeaban estaban tranquilas y desiertas, envueltas en un desconcertante silencio. Para Relly, era el lugar ideal para pasar la noche. Mientras Relly armó la carpa, Tess consiguió hacer una pequeña hoguera. Enseguida comenzaron a comer parte de lo que el agente Ertugrul les había proporcionado. Luego, sentados muy cerca a la luz de la hoguera, Tess comentó lo sucedido en el avión. Le dijo que si él hubiera intentado sacarla, se iba a armar un gran escándalo. Relly le comentó que había visto en sus ojos la decisión de hacerlo y sintió que su pulso se aceleraba y se reclinó para estar más cerca de Tess. Entonces, Tess aproximó su cara a solo centímetros de Relly y paseó la mirada por su rostro mientras sonreía abiertamente. El cielo, el bosque, todo era perfecto para ellos en ese momento. Relly se sintió atraído por los cálidos labios de Tess y por momentos tuvo la sensación de que no había nada más en el mundo. Hicieron otros comentarios que casi ninguno de los dos escuchó. Sus bocas estaban separadas por unos cuantos milímetros. Era como vivir un sueño. Tess se inclinó y en ese momento Relly la besó. Se acercó más a ella y el beso se volvió más apasionado. Tess y Relly se fundieron en un abrazo intenso y un torbellino de sentimientos, olores y sabores los embargó. Entonces, sus cuerpos comenzaron a formar uno solo. De Angelis sostenía una taza de café mientras observaba la pantalla con desgano. Tess y Relly, en señales de calor gris azulada, se fundieron en una sola mancha. Lo que se escuchó luego fueron gemidos y susurros. Monseñor de Angelis se había estacionado en una colina, desde donde se contemplaba perfectamente el sitio que habían escogido Tess y Relly para pasar la noche. La puerta trasera del Land Cruiser estaba abierta y en su interior había dos pantallas que iluminaban la noche. Desde un ordenador portátil salía el cable que conectaba a una cámara de vigilancia por infrarrojos y en un trípode había un micrófono direccional parabólico. La otra pantalla era una pequeña agenda electrónica manual que parpadeaba indicando la posición del rastreador GPS que había colocado Jock Plunkett en las ruedas de la maleta de Tess. Tal como le gustaba a De Angelis, todo estaba bajo control. Pero aún él no sabía dónde se dirigían Tess y Relly, pero pensó que encontraran lo que encontraran, estaría al acecho hasta que llegara el momento de arrebatárselo. De Angelis pensaba que esa era la parte fácil, que lo difícil era decidir qué hacer con ellos en cuanto tuviese en sus manos lo que quería. Entonces, observó un rato más la pantalla antes de echar lo que quedaba de café en los matorrales. Los rayos del sol que entraron a la tienda despertaron a Tess. De inmediato se incorporó y buscó a Relly con la mirada. Estaba completamente desnuda y recogió su ropa para vestirse. Afuera el sol estaba más alto de lo que se había imaginado. Eran casi las 9 de la mañana y el sol ya brillaba en medio de un cielo sorprendentemente azul.
Encontró a Relly afeitándose con agua caliente obtenida de un calentador de agua portátil conectado al encendedor del carro. Relly se limpió la espuma de la cara y besó a Tess y miró la pequeña y discreta cruz de plata con una cadena que llevaba a Relly en el cuello. No tardaron mucho en estar de nuevo en la carretera. Pasaron de largo varias casas abandonadas y una pequeña granja antes de dejar la angosta carretera y entonces tomar un camino aún más estrecho y escarpado. Y entonces Tess vio las montañas que se erguían al fondo. Su pulso se aceleró mientras señalaba una colina que había a lo lejos. Tenía forma de doble joroba. Era la colina de Henhik. Los ojos de Tess repasaron con avidez las notas y el mapa para confirmar que coincidían con el paisaje que estaba frente a sus ojos. Tess le dijo a Relly que el pueblo que buscaban se encontraba en el valle que estaba detrás de esa colina con forma de doble joroba. Entonces comenzaron a subir por la colina hasta que estuvieron justo en la parte más alta. Pero Tess no encontró lo que esperaba. Su rostro era de un fracaso rotundo. Allí, delante, en medio del valle que había entre dos frondosas montañas cubiertas de pino, se extendía un inmenso lago. Y eso no coincidía con el diario ni con el mapa que la orientaban. Para Tess, habían perdido el tiempo y el viaje. Tess no daba crédito a lo que veía. Se bajó del carro aún antes de que se detuviera y corrió hasta el borde de la colina y miró a su alrededor absolutamente desconcertada. Para Tess, el pueblo debería estar allí, pero lo que había era un gran lago. Relly llegó cerca de ella, advirtiéndole que tal vez se habían equivocado en alguna parte y habían tomado otro camino. Pero para Tess eso era imposible, porque todo encajaba a la perfección. Habían hecho el mismo trayecto que el viajero Al-Idrisi señalaba en sus diarios y en su mapa. Relly la calmó un poco y le dijo que primero comieran y luego revisaran las notas del diario nuevamente. Tess y Relly llegaron a un pequeño restaurante del pueblo, atendido por un anciano, pero ella, desalentada y desconsolada, solo miraba sus notas, tratando de explicarse en qué parte del recorrido habían fallado. Por sugerencia de Relly, le preguntaron al hombre que los atendió si sabía dónde quedaba el pueblo de Beer el Sisaf. El hombre sonrió y asintió enérgicamente, repitiendo el nombre de Beer el Sisaf. A Tess le brillaron los ojos y se levantó de la silla de un salto. El hombre señaló la colina que acababan de descender. Tess alzó la vista, miró en la dirección indicada, el norte, y empezó a caminar hacia el carro. Ahora iban los tres en el carro, el anciano al lado de Relly y Tess en el asiento de atrás, mirando el paisaje y su mapa, tratando de encontrar pistas. Pero ahora un poco más esperanzada, pues el anciano parecía guiarlos hacia el lugar que vinieron a buscar. Justo antes de llegar a la colina, desde la que habían visto el lago, el anciano señaló otro camino y por allí siguieron hasta llegar nuevamente a lo más alto, desde donde se veía el valle. El anciano hizo señas y dijo algo en su idioma que ellos entendieron como una indicación de que habían llegado. Cuando el valle se abrió ante sus ojos, Tess no podía creerlo. Era el lago. Otra vez estaba frente al lago. Decepcionada, miró a Relly, mientras el anciano seguía asintiendo con orgullo. Relly avanzó un poco más y echó otro vistazo. Desde allí se veía una parte del lago que no habían visto. Aproximadamente a 1,5 kilómetros había una pared de cemento que bordeaba el lago desde una colina a la otra. Era la parte superior de una represa. Entonces Relly sacó una libreta de su bolsillo y dibujó las colinas y una línea entre ellas que representaba la superficie del lago. Luego garabateó unas casas debajo del lago y se lo enseñó al anciano, que asintió emocionado. Señaló las casas del dibujo y dijo el nombre de Beer el Sisaf. Tess, emocionada, abrazó a Relly. Lo habían encontrado. Beer el Sisaf existía. Estaba debajo del agua, en el fondo del lago.